La vida tiene una manera peculiar de colocarnos en situaciones inesperadas, a menudo llenas de complejidad y dilemas. Por mucho tiempo, he mantenido en privado una experiencia que no he compartido con casi nadie. No porque no quiera hablar de ello, sino porque resulta difícil explicar cómo ciertas circunstancias te llevan a cuestionarte aspectos fundamentales de tu vida. A veces, parece que caminamos sobre una cuerda floja entre el bien y el mal, no por elección propia, sino por las circunstancias que enfrentamos. Recuerdo claramente aquel sábado por la tarde. Tenía la sensación de que el universo jugaba una broma a mi costa, como si todo estuviera diseñado para descolocarme. La jornada comenzó como cualquier otra. Me encontraba en casa, en medio de tareas domésticas, tratando de organizar mi armario y seleccionando ropa para donar. No era nada fuera de lo común, pero mientras revisaba las prendas, me topé con algo que no esperaba encontrar, una falda antigua. Esa falda, que había estado guardada durante años, era un recuerdo de mi adolescencia. La sostuve en mis manos y, de inmediato, una oleada de emociones y recuerdos me invadió. Era como si ese pequeño pedazo de tela tuviera el poder de transportarme a una época en la que todo parecía más simple, cuando la seguridad fluía naturalmente y mi vida giraba en torno a la alegría y la independencia. Por impulso, decidí probármela. Al ponérmela, me miré en el espejo y no pude evitar reír. La falda estaba mucho más ajustada de lo que recordaba, moldeándose a mi cuerpo de una manera que no esperaba. Me sentí un poco ridícula, pero también nostálgica. Era un momento para mí, un instante de conexión con mi pasado. Mientras me observaba en el espejo, tratando de ajustar la prenda, escuché un golpe en la puerta. Me sobresalté. No esperaba visitas, y mi atuendo improvisado no era el más adecuado para recibir a nadie. Con el cabello desordenado y la falda ajustada, me dirigí a la puerta, preguntándome quién podría ser. Al abrirla, me encontré con Lucas, mi sobrino de 22 años. Había venido a arreglar un grifo que estaba goteando, algo que yo misma había solicitado días atrás pero que había olvidado completamente. Lucas, con su sonrisa relajada y su bolsa de herramientas en mano, me recordó lo mucho que había crecido. Ya no era el niño pequeño que solía correr por la casa, ahora era un joven adulto, seguro de sí mismo y con una presencia que no pasaba desapercibida. Aunque me sentía un poco avergonzada por mi atuendo, intenté actuar con naturalidad. Lo invité a pasar y le indiqué dónde estaba el baño. Mientras él se dirigía a trabajar en el grifo, yo volví a mi habitación, tratando de continuar con mis tareas. Sin embargo, no podía ignorar la extraña tensión que sentí en el ambiente. En un momento, Lucas me llamó desde el baño. Su voz sonaba tranquila, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Al entrar, lo vi inclinado junto al lavabo, con las mangas de su camisa arremangadas y concentrado en su tarea. Me pidió que sujetara una herramienta mientras él trabajaba en la tubería. Aunque la situación era completamente cotidiana, no pude evitar sentirme un poco incómoda. Mientras trabajábamos juntos, noté que Lucas me miraba de una manera diferente. No era una mirada descarada, pero había algo en sus ojos que parecía intentar descifrar algo. Traté de romper el silencio con un comentario casual, y él respondió con una sonrisa tranquila, como si nada fuera fuera de lo común. Después de unos minutos, Lucas terminó su tarea y se levantó, limpiándose las manos en sus pantalones. Me agradeció por la ayuda, y yo hice lo mismo, tratando de mantener la conversación ligera. Sin embargo, antes de irse, me miró con una expresión que no pude interpretar del todo. «Tía, nunca te había visto usando algo como eso», comentó, señalando la falda. Su comentario me tomó por sorpresa. Me sonrojé y, entre risas nerviosas, le expliqué que era una prenda antigua que estaba considerando donar. Él no dijo nada más, pero su mirada parecía contener algo más profundo, algo que no podía o no quería expresar. Esa noche, mientras intentaba relajarme en el sofá, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Decía: «Tía, ¿puedo hacerte una pregunta?». Dudé antes de responder, pero finalmente escribí: «Claro, ¿qué necesitas?». Su respuesta llegó casi de inmediato: «Hoy te veías diferente. Me sorprendiste». Me quedé mirando la pantalla, tratando de decidir cómo responder. Opté por una respuesta neutral, explicando que solo estaba probándome ropa vieja. Sin embargo, su siguiente mensaje me dejó perpleja: «Lucías realmente bien». Mi corazón latió con fuerza. ¿Era solo un cumplido inocente o algo más? Después de reflexionar un momento, respondí con gratitud,
intentando mantener la conversación ligera. Pero entonces, Lucas envió otro mensaje que me desconcertó aún más: hoy sentí algo especial. Gracias por eso. Respiré profundamente, tratando de procesar sus palabras. Era evidente que la situación se estaba volviendo incómoda. Lucas no era solo un conocido, era parte de mi familia, mi sobrino. La confusión y el desconcierto me invadieron mientras trataba de encontrar la mejor manera de manejar lo que estaba sucediendo. Finalmente, Lucas envió un último mensaje: olvida lo que dije. No quería complicar las cosas. Aunque sentí alivio al leer esas palabras, también me quedó una sensación de inquietud. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser exactamente igual. Esa noche, me quedé despierta reflexionando sobre lo ocurrido. La vida, con sus giros inesperados, a menudo nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Aunque Lucas y yo no hablamos más del tema, el eco de sus palabras permaneció en mi mente durante mucho tiempo. En los días siguientes, traté de actuar con normalidad, enfocándome en mis tareas diarias y evitando pensar demasiado en lo que había pasado. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si había algo que yo hubiera hecho para provocar esa situación. Era una sensación incómoda, como si estuviera atrapada en un dilema que no sabía cómo resolver. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Lucas y yo interactuamos ocasionalmente en reuniones familiares, y aunque todo parecía normal en la superficie, siempre había un subtexto, una tensión silenciosa que ninguno de los dos mencionaba. Aprendí a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen una explicación clara, que la vida está llena de matices y momentos que nos desafían a crecer y a entendernos mejor a nosotros mismos. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia, aunque incómoda, me enseñó mucho sobre los límites, las relaciones y la importancia de manejar las situaciones con sensibilidad y respeto. La vida no siempre es sencilla, pero cada experiencia, incluso las más desafiantes, nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. Esto no era más que el principio. Al día siguiente, mi rutina comenzaba como de costumbre: una taza de café en la mano, el cabello desordenado y la mente enfocada en el día por delante. Sin embargo, un ruido inesperado en la puerta interrumpió mi tranquilidad. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco al encontrarme con Lucas, quien estaba de pie con las manos en los bolsillos, luciendo su habitual actitud relajada. Sin embargo, algo en su semblante me llamó la atención. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión seria que no podía ignorar. Al verlo, intenté ocultar mi sorpresa y le pregunté qué hacía allí tan temprano. Su respuesta, que estaba de paso y decidió visitarme, no me pareció del todo convincente, considerando la distancia entre su hogar y el mío. Aún así, lo invité a pasar. En el salón, Lucas se acomodó en el sofá, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, mientras el silencio comenzaba a llenar el ambiente con una tensión palpable. Me senté frente a él y, con cautela, le pregunté si todo estaba bien. Sus ojos se encontraron con los míos, y con una voz tranquila mencionó la conversación de la noche anterior. No quise incomodarte, dijo. Solté un breve suspiro de alivio, agradecida de que estuviera aclarando sus intenciones. Mejor dejemos eso en el pasado, respondí, tratando de cerrar el tema. Aunque asintió, también negó con la cabeza. Tía, no puedo sacarlo de mi mente, confesó. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Era un terreno desconocido en nuestra relación familiar, y no sabía cómo reaccionar. Con prudencia, le expliqué que probablemente estaba confundido acerca de sus sentimientos, pero él insistió con una determinación que me desconcertó. No es una ilusión, afirmó. Sé que está mal, pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y remordimiento, se apoderaba de mí. Con voz temblorosa, le pedí que detuviera esa línea de pensamiento. Eres mi sobrino, y esto no es apropiado, le dije. Lucas bajó la mirada, reconociendo que entendía lo que decía, aunque añadió que no podía evitar lo que sentía. El silencio en la habitación se volvió abrumador, interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj. Finalmente, me levanté y le sugerí que necesitábamos espacio para reflexionar sobre lo sucedido. Es mejor que te alejes un poco, le dije. Con una expresión de arrepentimiento, aceptó mi petición, pero antes de irse, dejó entrever que este no sería el final del asunto. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Más tarde, mientras trataba de relajarme, noté un sobre sobresaliendo debajo de la puerta. Al recogerlo,
mis manos temblaban al reconocer la letra de Lucas. En la nota, me expresaba su aceptación de mi decisión, pero también confesaba que no podía dejar de sentir lo que sentía. Si quieres que me aleje, lo haré, escribió, pero si hay algo en ti que siente lo mismo, por favor házmelo saber. Leí esas palabras una y otra vez, incapaz de decidir cómo reaccionar. Finalmente, doblé la nota y la guardé en un cajón, tratando de dejarla fuera de mi vista, aunque no de mis pensamientos. Decidí que ignorar el mensaje era la mejor opción. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Esa noche, mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucas, preguntándome si había recibido su nota. Con calma, respondí que sí, pero insistí en que esta situación debía terminar por el bien de ambos. Si eso es lo que prefieres, lo aceptaré, respondió, pero solo quiero saber si sientes algo, aunque sea un poco. Mis dedos vacilaron sobre el teclado mientras buscaba las palabras correctas. Finalmente, escribí, eres mi sobrino, Lucas. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Aunque rechazarlo me dolía, sabía que era lo correcto. Al día siguiente, intenté distraerme con mi trabajo, pero mientras organizaba mis correos, una extraña sensación me invadió. Al mirar por la ventana, allí estaba Lucas, parado afuera con una expresión decidida. Me disculpé y salí para enfrentar la situación. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, esforzándome por mantener la calma. Necesitaba verte, respondió con sinceridad. Le recordé que esta situación no era saludable y que no podíamos continuar con esa conversación. Pero él insistió, buscando una respuesta que no podía darle. Esto no tiene que ver con lo que siento, le expliqué, sino con lo que es correcto. Lucas suspiró, admitiendo que sabía que estaba mal, pero que no podía controlar sus emociones. Intenté dar por terminado el encuentro y me di la vuelta para marcharme, pero él me detuvo, sujetando mi brazo con suavidad. No quiero complicarte la vida, dijo en voz baja. Solo necesito saber si hay alguna posibilidad. Si no, desapareceré y no volverás a saber de mí. Sus palabras me impactaron profundamente, pero sabía que lo mejor era ser firme. Eres parte de mi familia, Lucas, respondí. Eso es todo lo que siempre podremos ser. Con resignación, asintió y se alejó. Pensé que ese sería el final, pero más tarde esa noche recibí una llamada inesperada. Lucas había tenido un accidente y estaba en el hospital preguntando por mí. Cuando recibí la llamada, mi corazón se detuvo por un instante. Sin pedir más detalles, tomé mis llaves y salí apresuradamente hacia el hospital. El camino se sintió interminable mientras mi mente se llenaba de preguntas y temores. Al llegar, crucé las puertas de la sala de emergencias y lo busqué con la mirada. Allí estaba Lucas, acostado en una camilla, con un corte en la frente y el brazo en un cabestrillo. Me acerqué rápidamente y, al ver su rostro pálido pero consciente, sentí una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué ocurrió?, pregunté con voz temblorosa. Lucas sonrió débilmente, tratando de restarle importancia a la situación. No fue nada grave, solo un pequeño accidente, dijo, aunque su tono no lograba tranquilizarme. Y Lucas, me asustaste muchísimo, exclamé, incapaz de contener mi preocupación. Sus ojos, a pesar de su estado, aún reflejaban esa intensidad que me resultaba tan familiar. Lamento haberte preocupado, murmuró, mientras su mirada buscaba la mía. Me senté junto a su cama, tratando de encontrar las palabras correctas para abordar la situación. Había tantas emociones encontradas en mí, alivio por verlo bien, frustración por lo que estaba ocurriendo entre nosotros, y una tristeza profunda por la distancia emocional que parecía inevitable. Lucas, no puedes seguir haciendo esto, le dije finalmente, con un tono más firme. Esto no es bueno para ninguno de los dos. Necesitas tiempo para sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y yo también necesito espacio para procesar todo esto. Él asintió lentamente, como si comprendiera mis palabras, pero también como si le costara aceptarlas. Lo sé, dijo en voz baja. Pero quería que supieras que nunca quise lastimarte. Solo necesitaba ser honesto contigo. Me quedé en silencio, observándolo mientras luchaba por expresar sus sentimientos. Finalmente, tomé su mano entre las mías y le dije, Lucas, siempre serás importante para mí, pero necesitamos poner límites claros. Esto no puede continuar de esta manera. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando mis palabras, y luego asintió. Haré lo que me pides, dijo,
aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí un peso en mi pecho. Sabía que habíamos dado un paso necesario, pero también entendía que el camino por delante sería complicado. La relación entre Lucas y yo nunca sería la misma, y esa realidad me dolía profundamente. En los días siguientes, traté de retomar mi rutina y concentrarme en mi trabajo, pero los pensamientos sobre Lucas seguían invadiendo mi mente. Me preguntaba si estaba bien, si realmente estaba tomando la distancia que le había pedido, y si algún día podríamos superar esta situación. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi escritorio, encontré la nota que Lucas había dejado bajo mi puerta. La había guardado en un cajón, pensando que al hacerlo podría ignorar lo que decía. Pero ahora, al releerla, me di cuenta de que las emociones que él había expresado seguían resonando en mí. Sabía que no podía permitir que esto continuara, pero también sabía que no sería fácil cerrar este capítulo de nuestras vidas. Lucas era parte de mi familia, y siempre lo sería. Lo único que podía hacer era mantenerme firme en mis decisiones y esperar que el tiempo ayudara a sanar las heridas que esta situación había causado. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación, pensé en cómo la vida puede sorprendernos con situaciones que nunca imaginamos. Aunque el camino por delante parecía incierto, tenía la esperanza de que, con el tiempo, tanto Lucas como yo encontraríamos la paz que necesitábamos para seguir adelante. Sonrió débilmente, pero enseguida hizo una mueca mientras se sujetaba el costado. Lo siento. No sabía a quién más acudir, dijo con un suspiro. Me acerqué y tomé una silla para sentarme a su lado. Estoy aquí ahora. ¿Estás bien de verdad?, pregunté. Él asintió, y su expresión se relajó un poco. Sí, pero hay algo que necesito decirte. Lucas, este no es el momento, lo interrumpí, pero su voz era firme, a pesar de la vulnerabilidad que reflejaban sus ojos. No te llamé solo por el accidente, continuó. Te llamé porque me di cuenta de algo. Fruncí el ceño, sin saber a dónde quería llegar. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Él bajó la mirada hacia sus manos, jugando nerviosamente con el borde de la manta del hospital. Cuando pensé que no iba a salir de esta, lo único en lo que podía pensar era en ti. En cuanto me importas, en lo mucho que he arruinado todo y en cómo no quiero perderte. Lucas, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. Déjame terminar, por favor, pidió. Sé que he cruzado límites y me odio por ello, pero esto no es algo pasajero para mí. Me preocupo por ti más de lo que me he preocupado por nadie antes. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y directas. No sabía qué responder. Una parte de mí quería consolarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra entendía que esto no era algo que pudiera resolverse con unas palabras amables. Antes de que pudiera contestar, una enfermera entró en la habitación, rompiendo la tensión al anunciar con una sonrisa que las horas de visita habían terminado. Me levanté, sintiéndome aliviada y abrumada al mismo tiempo. Descansa, Lucas. Hablaremos más tarde, le dije. Él asintió, pero sus ojos no se apartaron de los míos mientras salía de la habitación. De camino a casa, sus palabras resonaban en mi mente. Sentía que había tomado la decisión correcta al irme, pero al regresar, algo en la casa me hizo cuestionarlo todo. Al entrar, noté un pequeño paquete en la mesa de la cocina con mi nombre escrito en la letra de Lucas. Dudé antes de abrirlo, pero al hacerlo, encontré una carta y un pequeño álbum de fotos. La carta comenzaba: Tía, sé que me pediste que me detuviera, pero necesito explicarme, aunque sea por última vez. Por favor, lee esto y mira el álbum. Si después decides que me aleje, respetaré tu decisión. El álbum contenía fotos familiares, momentos felices, reuniones y pequeños instantes que ni recordaba. Cada imagen tenía una nota escrita por Lucas, destacando cosas que admiraba de mí, mi fortaleza, mi amabilidad, y lo feliz que parecía en esos momentos. Las lágrimas comenzaron a caer mientras procesaba sus palabras y las emociones detrás de ellas. No solo estaba confesando sus sentimientos, estaba abriendo su corazón de una manera que era imposible ignorar. Sin embargo, sabía que no podía corresponderle. No solo porque estaba mal, sino porque afectaría a nuestra familia. Antes de poder decidir qué hacer, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. ¿Recibiste el paquete? Necesito saber que lo leíste. Si quieres que me aleje, lo haré mañana.
Observé el mensaje durante lo que pareció una eternidad, mi corazón y mi mente en conflicto. Finalmente, respondí, ven mañana. Necesitamos hablar. Cuando llegó, nos sentamos en la sala. El ambiente estaba cargado de emociones no expresadas. Lucas, comencé con firmeza, he leído la carta y visto el álbum. Aprecio el esfuerzo que pusiste en ello, pero debemos establecer límites claros. Esto no es saludable para ninguno de los dos. Él asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de alivio y tristeza. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo necesitaba que supieras lo que siento. Extendí mi mano y la tomé con suavidad. No te perderé, Lucas, pero es importante que tomes este tiempo para trabajar en tus emociones. Quizás hablar con alguien pueda ayudarte. Él aceptó, y con el tiempo, nuestra relación encontró un nuevo equilibrio. No fue fácil, pero logramos superar la situación, aprendiendo a establecer límites y a mantener el vínculo familiar que tanto valorábamos. Después de cerrar la puerta tras la partida de Lucas, me quedé de pie en la sala de estar, con la mirada fija en el álbum de fotos sobre la mesa. Mi mente se encontraba en un torbellino de pensamientos. Habíamos dado un paso importante hacia la claridad, pero sabía que el camino hacia la recuperación y la normalidad sería largo y lleno de desafíos. A lo largo de las semanas siguientes, Lucas mantuvo su palabra. Se distanció físicamente y emocionalmente, enfocándose en sí mismo y buscando ayuda profesional. Por mi parte, también tomé la decisión de hablar con un terapeuta. No solo necesitaba procesar mis propios sentimientos, sino también aprender a manejar las complejas emociones que esta situación había traído consigo. Mi terapeuta me ayudó a comprender que el amor y la conexión, aunque naturales, a veces pueden manifestarse de maneras que desafían las normas sociales y familiares. Lo importante, me dijo, era establecer límites claros y mantenerlos con firmeza, mientras abordaba la situación con compasión y empatía. Lucas y yo seguimos en contacto, aunque de forma limitada al principio. Las reuniones familiares se convirtieron en un espacio neutral, donde ambos trabajamos para reconstruir nuestra relación en un contexto más saludable. Hablábamos de temas cotidianos, evitando cualquier referencia al pasado reciente. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disiparse, y la familiaridad y el cariño genuino que siempre habíamos compartido volvieron a emerger. Un día, Lucas me sorprendió con una llamada inesperada. Su voz sonaba más segura, más tranquila. Tía, quería agradecerte, dijo. Por no rendirte conmigo, por no apartarme completamente, aunque sé que te lo puse difícil. Estoy trabajando en mí mismo, y aunque aún queda camino por recorrer, me siento más en paz. Me alegra escucharlo, Lucas, respondí con sinceridad. Siempre estaré aquí para ti, pero también estoy orgullosa de que estés tomando estas decisiones por tu cuenta. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Lucas comenzó a compartir más sobre su proceso de sanación y sus planes para el futuro. Me habló de nuevos proyectos en su carrera y de amistades que estaba cultivando. Verlo crecer y encontrar su camino fue un alivio y una alegría para mí. Al final, esta experiencia nos enseñó a ambos lecciones valiosas sobre los límites, la comunicación y el poder de la introspección. Aunque fue una etapa difícil, logramos salir fortalecidos y con una relación renovada, basada en el respeto mutuo y el entendimiento. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir gratitud. Gratitud por la oportunidad de enfrentar este desafío, por las herramientas que encontramos para superarlo y por la relación que pudimos preservar. La vida no siempre sigue el guión que esperamos, pero incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para el aprendizaje, la sanación y la esperanza. Encapsula mi narrativa. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te ha agradado, no olvides dar me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos mojaditas calientes.